Hola, soy Mercedes Gómez otra vez aquí haciendo otro video de problemas de México y bueno, nuestro queridísimo país caótico que está tan cerca de las elecciones y tan lejos de verdaderas propuestas por parte de los políticos, sino que únicamente estamos familiarizados con esos anuncios con los que nos bombardean todo el tiempo, pero no tiene ninguna propuesta, nada, no nos están diciendo nada. Bueno, lo que quiero llegar con esto es que no es que las cosas se hayan vuelto así de la nada, sino que si miramos a la historia de México, la corrupción e ineficiencia política vienen desde mucho antes. En este video voy a hablar específicamente de México durante los años 60, 70 y principios de los 80, empezando con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, pasando por el de Luis Echeverría y terminando con López Portillo. No es que lo voy a hacer cronológicamente, sino que es una referencia de cómo fueron los gobiernos. Bueno, pues este tiempo fue una época políticamente difícil para sus gobernantes, pero de completa frustración para los jóvenes, ¿no? También. Se vivía una represión total por parte del gobierno, y no es que solo para nuestro país. Durante los 60 las huelgas en contra de la represión eran aquí y en China, en Brasil y en Francia. Díaz Ordaz siempre dijo que trataba de mostrar una posición abierta al diálogo, pero siempre dibujó un límite. Y a ese límite lo encontraron los estudiantes el 2 de octubre de 1968. El 2 de octubre de 1968 los estudiantes sacudieron Tlatelolco en una huelga y la reacción del presidente fue enviar militares a calmar el evento, el cual ya se estaba volviendo violento. El resultado fue la muerte de diversos estudiantes y una fecha que marcó al país para siempre. Después, cuando llega Luis Echeverría a la presidencia, pues la relación gobierno-estudiantes o gobierno-jóvenes, por supuesto que no era muy buena, estaba muy dañada. Lo que hizo para mostrar empatía, pues fue aumentar el presupuesto de la UNAM y le dio trabajo a muchísimos egresados, aumentando el sector burócrata. Pero eso no cambió que la corrupción estuviera al tope y se fomentaran propuestas sin bases sólidas como hoy. Es que sigue haciendo lo mismo, están dando propuestas que cómo las vas a cumplir. Bueno, eso sucede desde los 60. La corrupción estaba asquerosa, hoy está igual, sus propuestas no tenían fomentos, hoy tampoco. Se tenía un gobierno autoritario, había una lucha sucia por el poder y había una falta de democracia muy grande. No sé si eso ya se haya resuelto. Yo creo que no. El gobierno de López Portillo, ya cuando llega él, se divide en tres partes. Cada parte contaba, según él, 2 años, ¿no? En los primeros 2 años trató de recuperar lo que el país había perdido en el pasado. Los próximos 2 años fortalecer al país y los últimos dos acelerar el crecimiento en el aspecto social, económico, político y público. Pero es el mismo error que cometen casi todos los presidentes de nuestro país. Creen que en 6 años van a poder ser héroes nacionales. El caso de Portillo no se pudo, y hasta donde yo sé, en 6 años no se puede. Se necesita una continuación. En 2 años no puedes recuperar todo lo que el país perdió. Portillo tal vez lo que debe haber hecho fue, bueno, no sé, no puedo juzgar porque no soy política ni economista, pero mínimo echarse todo su sexenio recuperando lo que perdió el país o fortaleciendo el país o acelerando el crecimiento, pero no se pueden hacer las tres cosas en un sexenio. Aparte de todos estos aspectos, hubo una escasez de petróleo, lo cual provocó un aumento en el gasto público que como efecto secundario tiene la disminución de la inversión privada y el desempleo. O sea, la disminución de la inversión da desempleo y es un círculo. Entonces empezó a emitir papel, moneda sin valor, lo que provoca el aumento en la deuda externa, el peso se devaluó un 400%, había escasez de recursos para el campo, había escasez de servicios, escasez de industria. El gobierno compró diversas empresas para que no quebraran y no hubiera tanto desempleo.
Pero lo único que hizo esto fue aumentar la corrupción e ineficiencia de los trabajadores. Okay. Sí, una época difícil, tan bonitos que son a los 60, ¿no? Así que, bueno, no todo fue caos. También se puede encontrar un par de cosas buenas que pasaron en ese tiempo. Llegaron las Benedettes, y sí cantaban, o encueratrices, y lo único que hacían era desvestirse. Es curioso porque mi abuela usa la palabra encueratriz, ¿no? Como, es encueratriz, ¿no? Bueno, no importa. Am, Vivió en su época de oro en el país, lo cual me parece divertidísimo, porque hoy ya no existen las Benedettes. O sea, por ejemplo, Lin May está viva, pero ya no. O sea, las Benedettes ya no hay nuevas. Hay una americana, no recuerdo su nombre. Am, También las Olimpiadas y la Copa Mundial de Fútbol tuvieron su sede en México, por lo que se construyó el metro, que creo que acaba siendo lo más importante. Es un transporte que sigue funcionando y millones de personas lo usan al día. Aún así, dando estos puntos positivos, sigue siendo un tiempo difícil y que nos dejaría marcados por corrupción, nos dejaría marcados por una crisis económica, una de las más grandes del país, pero aquí seguimos, ¿no? Y esa es una de las partes más bonitas de la historia porque te das cuenta de que todo tiene una explicación. O sea, no es que, como dije de introducción, no es que el país se haya construido así de desastroso del día a la mañana. Desde la revolución somos unos caóticos, desastrosos y también como pueblo me quejo de que los anuncios políticos no dan las propuestas. Por supuesto que no, nunca lo han hecho. Y es tarea del ciudadano investigar y también luchar por un mejor país. O sea, no todo te lo puede dar el gobierno. Pero una vez más, buscar en la historia del país te da un por qué nuestro país es así, por qué nuestro gobierno es así, de dónde viene la mentalidad de los mexicanos, su manera de trabajar y su manera de gobernar. Muchas gracias.